Hola, en esta oportunidad nos concentraremos en el estudio de 3 casos de planificación territorial en Centroamérica, en los que buscamos aplicar los conceptos que hemos venido recorriendo a lo largo de nuestra asignatura. Comencemos con esta cita de Lefebvre que ya conocíamos y que nos recuerda que en el espacio del poder, el poder no aparece como tal, se esconde bajo la organización del espacio. Nos interesa profundizar en estas experiencias prácticas de planificación justamente para poder entender cuáles son esos elementos de las relaciones de poder que existen tras los ejercicios de planificación. Estudiaremos, como decimos entonces, 3 experiencias. La del Plan de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Guatemala, el último Plan de Desarrollo Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y el Plan de la Gran Área Metropolitana de San José en Costa Rica. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestro estudio? Bueno, en gran parte este trabajo está fundamentado en el que llamamos el constructivismo estructural, originado en los planteamientos de Pierre Bourdieu y Louis Wacquat. También nos interesa aplicar la sociología del desarrollo orientada al actor, de autores como Norman Long y Desjardins, las teorías de la planificación que hemos venido estudiando, originadas en John Forrester y Ben Sliver, y la geografía crítica originada en Lefebvre y Harvey. Esto nos permite además combinar los estudios urbanos de inspiración más latinoamericana de Pedro Abramo o de Jaramillo, lo que resulta en la definición de algunos conceptos claves, como son el del campo, de la planificación territorial, el agente, el suelo, y los conflictos que se originan dentro de ese campo de la planificación territorial. ¿Cómo entendemos el campo? Pues retomando a Bourdieu, el campo se entiende como un espacio de juego relativamente autónomo, es un espacio de la vida social, con objetivos propios a ser logrados, con jugadores que compiten entre sí y están empeñados a través de diferentes estrategias en lograr esos objetivos. Estas estrategias se desarrollan a partir de una determinada dotación de cartas, dice Bourdieu, o una capacidad de apuesta, que podríamos entender también como una serie de capitales de que disponen esos jugadores, esos agentes, para poder intervenir en el juego de la planificación. Estos actores además están interesados en jugar, porque creen en el juego y creen que vale la pena jugar o obtener algunos resultados a partir de ese juego, que en este caso es la planificación del territorio. Para ello, nuestro estudio, que fue realizado entre los años 2018 y 2020, busca una metodología donde se combinan al menos 4 niveles: el nivel municipal, el nivel metropolitano, el nivel nacional y el nivel supranacional centroamericano, para estudiar 3 casos, como decíamos: el Plan de Ordenamiento Territorial de Guatemala, el Plan de Desarrollo Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y el Plan de la Gran Área Metropolitana de San José en Costa Rica. Esto nos permite entonces hacer comparaciones entre casos, pero también nos permite hacer comparaciones entre esos niveles y comparaciones, por supuesto, entre los países. Veamos algunos datos que nos sirven siempre para poner el contexto de estas experiencias de planificación. Vemos en la tabla los 3 países, las 3 áreas metropolitanas que estamos estudiando: el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, la de San Salvador y la gran área metropolitana de San José. Su superficie, es decir, su tamaño en kilómetros cuadrados, la cantidad de municipios o cantones, en el caso de Costa Rica, que están comprendidos dentro de esa área metropolitana, la población de estas áreas metropolitanas, que podemos ver
ronda entre 1.8 millones de habitantes en el caso de San Salvador hasta 3 millones de habitantes en Guatemala, y el porcentaje de la población de cada país que está contenida o concentrada dentro de esas áreas metropolitanas. Sobresale el caso de San José, donde prácticamente la mitad de la población del país está concentrada en el área metropolitana de la capital. Por otra parte, estas son experiencias recientes de planificación, aprobadas formalmente, digamos, dentro de los espacios respectivos, en el caso de Guatemala en el año 2009, en el caso de San Salvador en el 2017 y en el caso de la gran área metropolitana de San José, aunque el plan fue formulado prácticamente 10 años antes, se aprobó hasta en el año 2018. Entonces nos interesa reconocer estas experiencias para comprender cómo opera en nuestra región la planificación del territorio, específicamente en las áreas metropolitanas de estas tres capitales. Veamos algunos hallazgos cuando nos interesamos sobre todo en los conflictos alrededor de la planificación territorial. Un primer conflicto tiene que ver con el aprovechamiento del suelo urbano y el otorgamiento de permisos. Esto se refiere sobre todo a situaciones de conflictividad entre los diferentes agentes que participan en la planificación del territorio alrededor de la densificación de áreas privilegiadas en la ciudad, la calificación de urbanizable en las zonas de expansión de la ciudad, sobre todo en la periferia. Por ejemplo, en el caso de la gran área metropolitana de San José, es un conflicto alrededor del llamado anillo de contención urbana, que en principio establece los límites máximos de crecimiento de la ciudad. Y finalmente también alrededor de la normativa urbanística, es decir, de cómo se negocia, de cómo se establecen compensaciones cuando se van a otorgar estos permisos de uso del suelo. Veamos aquí una cita que nuestra investigación nos permite recoger de los diferentes agentes involucrados en la planificación. En este caso de Guatemala. Nos dice, porque usted va a hacer un proyecto de este tamaño, necesita contribuir con esto. Hay un proceso de negociación entre la municipalidad y el privado. Si eso no está escrito en ningún lado y da la puerta al mal manejo. No estoy diciendo que lo hagas, pero las soluciones tal vez no son técnicas al 100%. Eso puede pasar. Es algo de lo cual se le critica mucho a esta municipalidad. Es decir, aquí vemos cómo efectivamente la planificación es un tema de negociación para el otorgamiento de esos permisos y se discute realmente bajo qué criterio se logra hacer esa negociación. Claramente este informante nos dice que es una negociación que no es 100% técnica, lo cual obviamente también conlleva determinadas críticas. Un segundo tipo de conflicto tiene que ver con la transformación de zonas residenciales. Es decir, cómo ciertas áreas que originalmente eran fundamentalmente habitacionales se van convirtiendo a otros usos. Particularmente con 4 procesos. Uno, el de que muchos llaman verticalización o densificación, es decir, el aparecimiento de torres, de edificios de apartamentos en estas zonas residenciales. Un segundo, tal vez más amplio todavía, de cambio de uso del suelo, de justamente usos predominantemente residenciales, habitacionales, a usos comerciales. Un tercero, que tiene que ver con la aparición entonces, o el agravamiento de las condiciones de congestión y pérdida de exclusividad de estas zonas. Y finalmente el aparecimiento también de condominios que contribuyen a esa pérdida de calidad en estas áreas. Lo podemos ver ilustrado en una imagen como esta, en El Salvador, donde unos vecinos de Altamira ponen una valla que claramente nos dice: constructora voraz, déjanos en paz. No queremos más tráfico ni destrucción de calles y ecosistema, mostrando su oposición a que
una empresa inmobiliaria está interesada en desarrollar edificios en altura en su colonia. Para verlo también relatado por uno de los informantes, nos dice: los habitantes se dan cuenta que se permiten más alturas en su colonia y arman una junta, pues redactan correspondencia, se van en contra de la oficina y quieren hacer un microplan para prohibir el desarrollo en altura. Ellos estuvieron haciendo mucha presión a la dirección y a toda la oficina en denunciar en que ellos ahí no querían altura y se hacen sentir, al punto que no dejaban entrar a los carros de la oficina por las plumas de la colonia, ya un bullying. ¿Y cuál es la consecuencia? Desincentivan a la empresa privada de seguir invirtiendo en este sector. Ahí vemos entonces cómo también ilustradamente estos conflictos aparecen en estas áreas residenciales privilegiadas, lo cual continuaremos discutiendo en el siguiente video.